Imagínate estar en el salón de tu hogar y sentir cómo te llaman por tu nombre desde detrás de la puerta de la casa. Cuando compruebas si hay alguien fuera, te percatas de que no, de que estás solo. Y esto es algo que sabes desde un principio. Sabes que estás solo. Y también sabes que todo lo que estás sintiendo es una sintomatología de tu enfermedad. Sin embargo, la paranoia es tan fuerte que no puedes dejarla de lado. Tiene que ser muy frustrante actuar de manera irracional siendo consciente de que estás actuando de manera irracional. Este es el caso de Scott Long, un ciudadano norteamericano que decidió grabar uno de sus brotes psicóticos para que la gente pudiera ver cómo se siente una persona con esquizofrenia en plena psicosis. ¿Qué es lo que verás a continuación? Hey everybody, hang on, this is Scott. I want to let you see what happens when I have an episode. I've just had 4 phone calls to tell me that there's people outside. And I've checked outside, there's nobody there. Obviously this probably is an episode, but if it is, I want to show you exactly what you or your kid will go through if you don't get your shit done. Get it done early for detection for any kind of mental illness. This is what life could be like. So I'll let the phone ring. Because what did you do? I get out of the shower, was in the shower. I seen 4 or 5 people looking in the mirror at me when I looked out the shower door, seeing in the mirror the people looking at me. It freaked me out. Here I am, doing this for so long. I'm so tired, I'm so exhausted. You can see my eyes are black. I look like a skeleton. I've lost 30, 40 pounds in the past 2 months. Okay, I know the damn phone probably ain't ringing, but I got it. I'm gonna have to see. Hello? Nothing there. Come on, you can go with me. I gotta see. This is driving me up the damn wall. We'll go together. Can't believe I'm even doing this, showing somebody what a dumb fuck I am. Okay, you look. Nothing. Not a damn thing in sight. Nothing. Nothing. God damn. Right, I'm going back in. This is crazy. Anyway, I'm going to start doing this. I'm going to start putting it on the blog. I might as well. My life's fucked up anyway. Till next time. A pesar de que en el vídeo no aparece nadie más, Scott parece estar pasando un momento aterrador. Cree que alguien lo está vigilando constantemente, y es por eso que está tan inquieto. Los miedos que está viviendo Scott no son irracionales, y se podrían llamar miedos biológicos, aquellos que tenemos arraigados al genoma más primitivo de nuestro ADN. Porque aunque no se sepan las causas con exactitud de la esquizofrenia, sí se sabe que toda la sintomatología oscura y negativa que genera está vinculada con los miedos más internos del individuo afectado, como le sucede a Cecilia Madgow, donde sus alucinaciones son muy parecidas a los personajes de cualquier película mítica de terror. Su caso está considerado uno de los más severos de la actualidad, ya que la sintomatología más predominante que padece son las alucinaciones visuales, las 24 horas al día. Y fíjense lo que cuenta en una de sus conferencias. I have issue with those colors because those are the colors that the clown has, red hair and white skin. And how I'm able to ignore him is I just don't look at him, but I'm able to know where that hallucination is in my peripheral vision because of the bright colors of red and white. But you never know that I'm hallucinating. The clown is actually in the audience today, and you would never know. A pesar de ser portadora y afectada a esta característica de la esquizofrenia tan espeluznante, también puede sufrir alucinaciones somáticas, es decir, aquellas alucinaciones que implican la percepción de una experiencia física localizada en el cuerpo, como por ejemplo sentir que una entidad la llama por su nombre al tiempo que le acaricia el pelo. Si quieren conocer mejor este terrible caso y al mismo tiempo fascinante sobre la psicología humana, les dejo por aquí un vídeo que ya tiene un añito en el canal donde hablo de su historia. Existen 2 tipos de síntomas dentro de la esquizofrenia, positivos y negativos.
Y esto no quiere decir que uno sea peor que otro por eso de positivo y negativo. No. Los síntomas positivos son aquellos que aparecen y que antes no estaban, como delirios, alucinaciones, desorganización en la conducta, pensamiento y lenguaje. Y los negativos son aquellos cuando no se produce algo que se debería producir. ¿Qué? Es decir, no se producen cosas que en personas sanas sí pasan. Apatía, poca respuesta emocional, aislamiento social y falta de interés por las cosas, entre otras. Debemos tener en cuenta que cuando se presenta un síntoma positivo ya podemos ver que la enfermedad se está produciendo. Es decir, los síntomas positivos son signos visibles de esquizofrenia, aunque hay que comentar que hay otras enfermedades mentales que comparten los mismos síntomas y que por eso se suele confundir con esquizofrenia. Sin embargo, los síntomas negativos no son tan llamativos y no suelen ser visibles. Y esto hace que en la mayoría de ocasiones no se le preste la atención que merecen. Y en la mayoría de los casos, los síntomas negativos aparecen primero que los positivos, siendo estos peores que los últimos, por su gran deterioro cognitivo y mental. Por eso es muy difícil, entre otras cosas, detectar a tiempo la esquizofrenia. Porque para poder diagnosticar a alguien de esquizofrenia, el DSM-5 nos dice que deben darse 2 o más síntomas característicos, y cada uno de ellos durante un tiempo significativo de entre 1 y 6 meses, como fue el caso de Kate Fenner, una chica que fue diagnosticada de varios padecimientos mentales a lo largo de 3 años, hasta que por fin con 15 años se llegó al diagnóstico correcto, esquizofrenia paranoide. Se tardó ese tiempo porque la sintomatología que mostraba Fenner era muy variable. No todos los síntomas tenían una manifestación continua, estos iban y venían, mareando así la conclusión de los profesionales. Con este caso nos podemos dar cuenta que todo tipo de esquizofrenia se manifiesta de forma única en el individuo. Durante ese tiempo, Kate Fenner quería evadirse de su padecimiento diario y trasladó su esquizofrenia al papel, dibujando así todos los extraños seres que producía la alteración química en su mente, como esta criatura que la veía salir de vez en cuando del respiradero del aire acondicionado de su casa. Esta era la forma que tenía esta joven, ahora de 21 años, de luchar contra su enfermedad. La esquizofrenia siempre ha sido una enfermedad mental muy ligada al arte, siendo este último una herramienta muy poderosa para dar a conocer la patología por parte de los pacientes o una manera de eludirla. Lo que están viendo son dibujos realizados por pacientes ingresados en centros psiquiátricos, como forma de terapia. Ahora, algo que llama muchísimo la atención sobre la enfermedad son sus síntomas positivos, concretamente las alucinaciones, las cuales han dado muchas hipótesis místicas. Pero, ¿qué hay detrás de estas en el cerebro? La neurociencia nos ha revelado que los pacientes con esquizofrenia que experimentan alucinaciones recurrentes sufren irregularidades estructurales en una región particular. Estos pacientes que experimentan alucinaciones tienen una longitud menor de los pliegues del cerebro conocidos como surcos paracingulados. Esta irregularidad, sin embargo, no está presente en los individuos que no presentan la enfermedad, ni en las personas con esquizofrenia que no tienen alucinaciones. El surco paracingulado es uno de los pliegues estructurales del cerebro que se desarrolla antes del nacimiento. Por eso se dice que el factor genético tiene un gran peso en la enfermedad, algo que veremos a continuación. Los estudios nos informan que los pacientes con esquizofrenia que tenían 1 centímetro menos de longitud en el tamaño del surco paracingulado tenían una probabilidad de un 20% superior a experimentar alucinaciones. Las personas que sufren alucinaciones pueden percibir la información incorrecta debido a que el proceso de control de la realidad de las regiones que rodean los pliegues se ven afectados por las diferencias de su cerebro. Conclusión: alteración estructural y bioquímica. Aunque hay que mencionar que diferentes investigaciones siguen activas sobre el tema, porque aún no se conoce ni la cuarta parte de la enfermedad. Ahora les voy a explicar por qué a día de hoy no existen tipos de esquizofrenia como antes. El DSM-4 clasificó los siguientes tipos de esquizofrenia como afecciones separadas, pero los expertos ya no las reconocen como categorías de diagnóstico, desde la publicación del DSM-5 en el 2013. El comité de DSM tomó esta decisión debido a que reconocen que los distintos tipos anteriores tenían síntomas que coincidían y había poca precisión en el diagnóstico. Pero las clasificaciones de antes estaban organizadas en 5 tipos. Tipo paranoide, que se caracterizaba por frecuentes delirios y alucinaciones. Esta no incluía la habla desorganizada, comportamiento catatónico o la falta de emociones, como son los casos previamente aquí vistos de Scott, Cecilia y Kate.
Tipo desorganizado, se caracterizaba por un comportamiento desorganizado y un habla sin sentido. Tipo catatónico, que hace que una persona experimente movimientos excesivos, llamado entusiasmo catatónico, o menos movimientos conocidos como estupor catatónico. Tipo indiferenciado, que son los síntomas que nos adaptaban a la esquizofrenia paranoide desorganizada o catatónica. Y por último, tipo residual, cuando una persona podía tener varios síntomas de esquizofrenia pero no mostraba delirios, alucinaciones, desorganización o comportamiento catatónico evidente. Como ven, antes era muy amplio el diagnóstico al que se podía someter a una persona. Por ende, también era muy común fallar en la medicación adecuada. Por eso el comité de expertos decidió hacer tal actualización. Como dije antes, a ciencia cierta las causas no se saben a día de hoy, y dudo mucho que las sepamos algún día. Y básicamente lo dudo por la extrema complejidad que tiene estudiar el cerebro humano. El cerebro es tan comparable como el universo, aunque en el primero sí conocemos su tamaño, pero existen millones de rincones al que nunca hemos accedido, y a los que nunca podremos acceder por su complejo, porque todo aquí dentro está equilibrado. Un simple mal comportamiento de un organismo vivo encargado de un funcionamiento como un neurotransmisor, por ejemplo, acarreará un sinfín de problemas. Así que imagínense si ese mal comportamiento es excitado por una intervención quirúrgica o un estudio neurocientífico. Aún así, los investigadores piensan que la combinación de la genética, la química del cerebro y el ambiente constituye el desarrollo de este trastorno, y son las causas más acertadas que tenemos a día de hoy. Podría ser una herencia genética, el factor con más peso. Hay que aclarar que el peso de la genética en esta enfermedad es enorme, en torno al 80%, y no está producido únicamente por un gen, como pueden ser otras enfermedades. Como se cree que fue el caso de Janis Joplin, considerado clínicamente como el peor caso que ha existido de esquizofrenia infantil, donde incluso los expertos han llegado a pensar que la patología ya estaba presente incluso antes de que la niña naciera. Te dejo su historia por aquí. Podría ser una alteración química en el cerebro, que esta crea una característica específica alterada que le dé paso a la enfermedad, tal y como sucede con otras. O podría ser un factor ambiental, entre los que se incluyen las complicaciones obstétricas, drogas de abuso o determinados virus. Sobre el tratamiento, explicar que los fármacos son muy eficaces cuando la persona tiene síntomas positivos, pues estos actúan bloqueando los receptores dopaminérgicos de 2, inhibiendo así su actividad, lo que atenúa las alucinaciones y o delirios. Por contra, parece ser que los fármacos no solo mejoran los síntomas negativos, sino que en algunos casos los empeora. Y más cuando estos síntomas están muy avanzados y no se cogieron a tiempo, como expliqué antes. Por eso hay tanta estigmatización con los antipsicóticos, creyendo que hacen más mal que bien. Pero hay que aclarar que esto a día de hoy está muy controlado por los profesionales. Desde que exista la mínima sospecha de no mejora, se optará por cambiar la marca del laboratorio por otra, ya que no todas funcionan por igual en las personas. Y cuando se tenga la medicación adecuada, a partir de 2 meses en adelante, la persona comenzará a sentir mejoría en la sintomatología. Y la medicación tarda ese tiempo en hacer efecto porque estamos sustituyendo unos químicos naturales que no están funcionando bien por unos químicos artificiales. Y es un proceso adaptativo que le va a costar al cerebro adaptarse un tiempo. Aunque también hay que aclarar que la enfermedad es crónica y por lo tanto no tiene cura. Pero al menos la sintomatología de la persona es controlada por estos fármacos, ya que la medicación mantendrá inhibida esa alteración bioquímica del cerebro. Como dato curioso, en algunos hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, los empleados y estudiantes realizan un curso de formación llamado Mental Health First Responder. Uno de los ejercicios que hacen es simular un episodio de esquizofrenia. Se agrupan por parejas. Una persona es el paciente y el otro es el psiquiatra. La persona que hace de paciente se pone un auricular en una oreja, y por este se oye un audio de voces típicas que una persona con esquizofrenia oiría, algo parecido a lo que estás escuchando ahora mismo. Entonces la otra persona trata de entrevistarlo, y a pesar de que la persona que interpreta el papel de esquizofrénico es perfectamente consciente de que las voces vienen del auricular, es muy difícil ignorarlas, especialmente cuando se dicen cosas como "él se está riendo de ti, piensa que eres un pedazo de mierda", o en un tono muy alarmante y repentino, "cuidado, tiene un cuchillo". Las personas que interpretan el papel de esquizofrénico dicen que tras 3 minutos se sienten agotados, así que imagínense una persona que sufre este padecimiento a lo largo de 24 horas y todos los días de la semana. Ahora, entendiendo un poquitito más la enfermedad, hay que decir que hay que ayudar a las personas que la padecen, porque la sociedad ha hecho mucho daño a la imagen de esta. Y no todo es lo que se cuenta, ni cómo se cuenta. Sin más, espero que les haya gustado el vídeo, y si lo quieren apoyar ya saben lo que tienen que hacer. Darle un buen like y dejar un comentario diciendo qué les pareció o contando vuestra experiencia si está el caso. Ya muchos lo saben y otros no, pero ahora lo van a saber.
este es el último vídeo de la temporada porque en agosto me voy de vacaciones todo el mes a descansar un poquitito y a renovar ideas y a desconectarme de todo. Así que nos vemos en septiembre. Y muchísimas gracias por tanto apoyo y cariño que he recibido durante los 7 meses de este año. Ya lo comenté en mi Instagram, este 2023, en lo que llevamos de año, hemos superado con creces las visitas totales del año pasado. Así que gracias y ahora todos juntos vamos a por más. Desearles a todos unas felices vacaciones, descansen, desconecten y como siempre digo, sean felices y portaos muy bien. Nos vemos en septiembre.